El día de hoy me referiré a un tema que tiene mucha incidencia en nuestro país. Puedo referirme al caso del señor Villanueva, un anciano que en un nosocomio del Callao se le cortó una pierna por otra. Puedo hablar del caso de múltiples señoras las cuales durante la operación, como en el caso de una hernia o en el caso de un apéndice, se le dejó gasa, la cual finalmente el médico no cumplió con el procedimiento dentro de la operación, que es iniciar contabilizando el material quirúrgico empleado y finalizar con el mismo conteo. Todo este tipo de prácticas ha generado que en los últimos años en nuestro país, en el campo principalmente de la actividad médica, exista una mayor desconfianza a la lex artis del profesional. Este profesional, el cual antes era impensado cuestionarse la actividad que desarrollaba el mismo. Se hablaba del médico de cabecera, del médico de la familia, pero actualmente frente a un diagnóstico médico se buscan más de unas opiniones por esta desconfianza. Así existe un clima de desconfianza, como lo digo, y hostilidad, principalmente considero por la poca comunicación de los profesionales médicos en torno al tratamiento, a la medicación que se va a dar y a tomarse el tiempo necesario para el paciente. En este contexto podemos indicar que la responsabilidad civil médica es esa puesta de lesión de la integridad personal del paciente ocasionada por un médico en el ejercicio de la actividad profesional, que se divide y genera un cruce de intereses en dos ámbitos. Uno positivo, que es la prestación del acreedor a la correcta ejecución de la prestación, y otro que va hacia el interés negativo de protección a no ser lesionado el derecho subjetivo, conforme lo refiere el profesor Juan Espinosa Espinosa. En este contexto, la naturaleza de esta responsabilidad médica puede ir en dos ámbitos. Un ámbito que va dentro de lo que es la responsabilidad contractual derivada de la ejecución de una obligación, y el otro dentro del ámbito de lo que es principalmente la responsabilidad extracontractual, que va, como lo denomina el maestro Lizardo Taboada, del incumplimiento, de la inobservancia del deber genético de no causar daño a los demás. En este contexto es de que cuando hablamos de este tipo de responsabilidad tenemos que ubicarnos en dos ámbitos. Un primer ámbito que va relacionado a esa obligación que contrae el médico con el paciente como consecuencia de la celebración de ese contrato de prestación de servicios médicos, y a ello se le denomina la obligación por resultados y la obligación de medios. Cuando hablamos de la obligación de medios nos referimos a aquel ámbito en el cual el médico asume ese compromiso de atender al paciente con cuidado y diligencia. En tanto, en la de resultados, esto va de la mano a que ese médico asegura principalmente al paciente un resultado o cómo finalizará lo que él está proyectando, que principalmente lo vemos en el ámbito de la cirugía plástica, en la cual hay una promesa de un resultado de cómo quedará ese paciente después de la intervención quirúrgica de este médico. Pero es raro o poco usual que se emplee en esta responsabilidad lo que es la obligación de resultados. Principalmente se va a encontrar circunscrita a la de medios. Por otro lado, hay que tomar en cuenta de que en nuestra jurisprudencia nacional el paciente puede optar si acude a la vía contractual o extracontractual. Va a depender de lo que él elija, porque tomándose en cuenta que ambas vías no son opuestas entre sí, puede existir algún ámbito en el que esta situación global va a permitir que el paciente elija en cuál vía acudir, tomándose como centro lo que es propiamente el daño. Entre la múltiple jurisprudencia que se ha dado, puedo mencionar la casación 848-96 Arequipa, la cual habla de ese aspecto de que ambas vías no son antagónicas, porque muchas veces puede presentarse situaciones
en la cual de manera paralela pueden coexistir una situación de manera global en este ámbito dentro de los daños de distinta naturaleza que se pueden causar al paciente. Inmérito al derecho de opción, este puede escoger a cuál de las vías acudir, cuál de las vías le resulte más pertinente para acudir a la misma, tomándose en cuenta que aquí lo importante es repararse el daño subyacente de la negligencia médica amparado dentro de ese derecho a la tutela jurisdiccional que tiene ese paciente. Ahora, si tomamos en cuenta lo que es el acto médico, conforme lo refiere el profesor colombiano Martínez Calcerrada, podemos referirnos a que el acto médico es aquella prestación o actividad del médico que persigue, que procura, conforme a la técnica o al arte correspondiente, esa llamada lex artis, un efecto terapéutico o de curación de un enfermo o en términos más genéricos, la promoción de la salud, que es lo que persigue el acto médico. Y esto lo podemos dividir en fases. Una primera, que es la ejecución regular o típica, es decir, aquel ámbito en el cual, de acuerdo a las reglas de la lex artis, el objeto sobre el cual radica este nuevo caso es el cuerpo humano, en la actividad que va a realizar este médico. Por otro lado, la finalidad directa es la curación de ese paciente. Y esa finalidad directa, que es la curación del paciente, va hacia otra indirecta, que es el bienestar del afectado o la salud pública. Y también hay que tomar en cuenta lo que se viene estableciendo en cuanto a las condiciones que por seguridad debe detentar ese médico, el cual tiene que encontrarse principalmente habilitado, cumplir con la inscripción respectiva para poder desarrollar ese acto médico, que lo que persigue en su realización con el consentimiento del paciente y el ajuste general para la recuperación de la salud entre los aspectos perseguidos. Entonces, cuando nos referimos también al contrato médico, en este contexto de algunas terminologías empleadas, nos estamos refiriendo a aquel acuerdo de voluntades a partir del cual se va a generar esa obligación para el médico con su paciente, que se podría establecer de múltiples formas, de múltiples maneras, al encontrarse vinculadas contractualmente, ya sea por una llamada situación en la cual lo que procura es establecerse una cita, y en base a esa cita se va a dar una atención a ese médico que se constituye en la consulta médica, o también tomándose en cuenta de que se puede contactar a ese médico a través de una clínica, la cual le va a programar esa atención. Este contrato médico va a generar una responsabilidad si se ocurre cualquier tipo de circunstancia de mala praxis médica por una situación negligente o imprudente de ese médico. Y así, este contenido contractual que se va a generar va a quedar establecido por la lex artis que tiene que aplicar ese médico en tanto en la atención que va a dar a ese paciente, asegurándole su curación y su recuperación en torno a lo que él presenta. Dentro de los medios, dentro de los que podríamos señalar de lo que se debería probar dentro de este proceso que puede generarse por mala praxis médica, tenemos que tomar en cuenta 6 ejes a los cuales me referiré. El primero es probarse lo que es el daño patrimonial o extrapatrimonial. El segundo aspecto es si ese médico a través del acto fue negligente. Otro aspecto es el nexo causal, que implica que el acto que afirmamos
ha sido ocasionado por el médico. El otro aspecto es el grado de afectación que se pueda dar en este ámbito, si puede ser superado por el paciente o resulta irreversible. Y otro aspecto es el quantum indemnizatorio por los daños reclamados, y en tal sentido se tiene que probar cada uno de los daños, ya sean patrimoniales o extrapatrimoniales, con lo que permita comprender al juzgador en la etapa final del proceso, al momento de sentenciar, cómo han arribado a cada uno de los montos reclamados. Muy bien, con eso concluimos el tema, sobre el cual continuaremos en otras ediciones.